Derecho, Libertad y Justicia con la abogada Hilda Zamora. Mi nombre es Marcos Palma, gracias por estar en este programa Derecho, Libertad y Justicia con la abogada Hilda Zamora. Hola, ¿qué tal? Yo soy la abogada Hilda Zamora, gracias por acompañarnos. En este segmento vamos a hablar acerca de esos lugares donde aquellas mujeres quienes han sido víctimas de violación sexual o de violencia sexual, tanto mujeres como hombres y niños, hay lugares aquí en el sur de California donde le pueden a usted ayudar y lo más importante es gente preparada y hablan español. Uno de esos lugares es el Centro Nacional de Recursos contra la Violencia Sexual. El número es 739-3895, área 877. El otro en el Valle de Coachella, Coachella Valley Sexual Assault, el 656-4673, área 800. El otro es Riverside Area Rape Crisis Center, o este centro de crisis para mujeres violadas, es el 686-7273, área 951. Hemos ya abordado, abogada, esta situación de cómo se ha dado la violación, qué es el violador, cómo identificarlos, a qué se enfrentan estas mujeres. Pero en este segmento vamos a hablar sobre los recursos legales. Y precisamente le pregunto, ¿qué debe hacer una mujer que ha enfrentado o que enfrentó una violación sexual? Es muy importante hablar con las autoridades. Si no quieren hablar con nadie más, no tienen un amigo o padres o no confían en nadie más, es muy importante que hablen a las autoridades, que hablen lo más pronto posible. No se esperen a que pase un día, que pasen 2 horas, que pasen meses o que pasen años. Mientras más días pasan, que ustedes no levanten la voz, que ustedes no pidan justicia, son las posibilidades más grandes que su violador puede salir libre sin culpa, Marcos, porque las evidencias obviamente son menos. Y con respecto, eso hablando de los adultos, pero ¿qué pasa con respecto a los niños o a las niñas? Que las niñas o se quedan calladas o los niños se quedan callados. ¿Qué harían los papás? Los papás tienen que notar, los cambios de los niños van a cambiar. Por ejemplo, si su niña jugaba y el niño jugaba, llegan ciertas personas en su casa y los niños están un poquito tímidos, o a veces lo que pasa también, Marcos, que es muy común, donde el violador los abraza, su cuerpo automáticamente se orina, porque es el miedo. Entonces eso, cuando alguien se orina en los brazos de alguien más, no nomás fue porque tuvo un accidente, y a veces sí lo clasificamos como padres, tuvo un accidente. No es un accidente, es algo que nuestro subconsciente del niño le está diciendo a los padres que hay algo más, por eso su sistema está reaccionando como está reaccionando. Los niños van a perder el hambre, los niños van a tener temor a la oscuridad. Son cambios donde antes los niños no actuaban así y que están actuando diferente. También es muy importante que ustedes miren cómo juegan sus niños. Obviamente yo no soy terapista, ni soy doctora de medicina, ni estamos dando el puro aspecto legal de esto, pero también es muy importante, Marcos, que ustedes se fijen cómo juegan los niños con sus muñecos. Hay veces que eso nos habla volúmenes de qué es lo que los niños están pasando cuando los padres no están ahí. Por ejemplo, un caso, algo más práctico. Le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, recuerde que muchos, dependiendo la edad de los niños no entienden que han sido abusados sexualmente. Su mente no capta para eso, pero sí su mente capta que es algo extraño, que no les gusta y que no se sienten cómodos. Entonces lo que ellos tratan de hacer, ellos empiezan a jugar con los muñecos a base de lo que los violadores están haciendo con ellos, Marcos. Difícil de entender todo esto, pero precisamente es donde entra el papel de los papás y de las mamás para poder determinar cómo está creciendo ese niño, cómo está creciendo esa niña y actuar a tiempo. Sí, Marcos, también algo muy importante que es muy importante, no sé por qué los padres no lo hacen, es cuando empiezan a notar que los niños están jugando juegos que no jugaban antes, y los juegos son como, por ejemplo, si están 2 monitos besándose, por ejemplo, ellos no reconocen que los monitos están besando, pero hacen todo el movimiento como los monitos están besando, pero quizás ellos tengan otro juego, otro nombre del juego, porque su violador siempre les va a dar otro nombre del juego. No les va a decir bésame, van a jugar un juego donde se abrazan, donde luchan, donde se quitan la ropa, donde se bañan juntos, pero nunca su abusador o violador les va a dar realmente el nombre a lo que está sucediendo. Ya lo dijo usted, en la familia, en la sociedad, en los lugares de trabajo, en los bares,
se da este tipo de acoso sexual, asalto sexual. Lo vemos en las escuelas también, Sí. donde la maestra se aprovecha del joven, del estudiante. Sí, y una vez más, vamos a lo mismo. Si no hay esta comunicación, Marcos, entre los padres, de que los niños se puedan abrir con ellos y les puedan confiar, nunca se van a abrir con ellos a decirles algo que ellos están viviendo internamente por el miedo. ¿Qué es lo que hacemos como adultos? Respeta a tu maestro, obedece a tu maestro. Eso es lo que le inculcamos a nuestros niños. Yo me acuerdo que mi mamá me pegaba si yo me portaba mal en la escuela porque no le obedecía a los maestros. Entonces los ponemos en un pedestal donde tienen más poder que nuestros hijos. Y entonces si nosotros no tenemos esa comunicación con nuestros hijos, Marcos, ellos no van a poner en mal al maestro porque tienen miedo a las consecuencias con ustedes. Actualmente usted tiene un caso legal de una víctima de violencia sexual que esté representando, abogada. Sí, Marcos, desafortunadamente tenemos varios. Y igual, muchas de esas ocasiones han pasado años y las personas no han dicho nada porque era el seno de la familia, eran conocidos y tenían miedo a las consecuencias, cómo eso iba a afectar a la familia, Marcos. Y es muy difícil porque ahora pueda que su violador de ellos camine sin culpa, Marcos, porque no tenemos las evidencias necesarias para poder comprobar ese crimen. Y que puede decir que eso se vuelva a repetir, que pueda volver a perpetuar ese tipo de acciones. Incluso uno de los casos que tenemos, Marcos, mi clienta es la segunda víctima que sabemos, y igual fue otra primita de ella que también cayó y no dijo nada. Y era un tío de ellos. Entonces, claro, se vuelve a repetir porque no los han parado. Precisamente, ¿hasta cuánto tiempo puede pasar para que una sobreviviente de una violación sexual pueda entablar una demanda? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? ¿O no hay límite? La ley no tiene límite, Marcos, por la severidad del crimen, pero lo que sí tiene límite es el tipo de evidencias que pueden obtener. ¿Cómo vamos a poder demostrar que una persona fue violada cuando tiene 16 años y es una mujer de 40 años que está casada? Que muchas veces también se presta, abogada, Claro, para el fraude, porque claro. dices, bueno, ya es famoso, ya tiene dinero, ya tiene posición, pero resulta que 20 años después sale una mujer y dice, el señor me violó. Sí, ¿y sabes por qué lo hacen, Marcos? Muchos, una vez más, los juzgamos. Oh, quiere el dinero, por eso está diciendo eso. ¿Por qué se esperó hasta que fue famoso? No, es que subconscientemente, internamente, ellas están gritando como, espérate, este es un ídolo, la gente lo adora, lo quiere, pero no sabe el monstruo que es por dentro. Y la víctima realmente todo lo que quiere es que la persona sepa el tipo de monstruo que este violador, esta persona es. Cómo lo interpreta la prensa, cómo lo interpreta la sociedad. Busca el dinero, porque antes no dijo nada, ahora que es famoso ya lo acusa. Y eso es lo que revela muchas estadísticas y estudios que han pasado con víctimas, Marcos, que callan por muchos años. Pero es que está muy delgada esa línea, abogada, Muy porque delgada. le pongo el caso actual de un candidato en Guerrero, en México, Félix Macedonio Salgado, que supuestamente él se aprovechó, violó una señora y ahorita está saliendo la señora con este caso y le está arruinando su candidatura en el estado de Guerrero. Entonces ahí es donde empieza, ¿a quién le creo? Exacto, y por eso hablamos previamente de la credibilidad, Marcos, todo está en la credibilidad. Pero una vez más, si lo pensamos psicológicamente hablando, la víctima no ha vivido una plena vida. Se le ha arruinado su vida ha sido marcada por el resto de su vida. Entonces para ella no es justo y no hay justicia, no es venganza, no es justo para ella que este hombre sea un candidato, que este hombre siga su vida como si nada pasó cuando su vida de ella ha sido arruinada. Es por eso que salen tan tarde en este momento, pero una vez más, como usted dice, es una línea bien delgada que todo va a credibilidad. En Estados Unidos, ¿hasta cuánto tiempo o cuál es la sentencia para una persona que ha sido encontrada de violador o que ya fue condenada a una sentencia? ¿Cuál es el promedio? ¿Se puede hablar? Marcos, muchos de esos casos son virales. Eso es tan seria las violaciones. Cadena perpetua. Cadena perpetua. Sin derecho a fianza. Sin derecho a fianza, sin derecho a salir a los 25 años. Usualmente ahorita una violación, el trato es que 14, 25 años. Y ese es un trato con el fiscal. Pero siempre y cuando hayan evidencias que sean contundentes. Claro. Sí, porque sí. tampoco se puede acusar a una persona inocente. No, y también lo hay, Marcos. Tenemos de todo. También hay casos donde la persona es completamente inocente, pero hay una persona que tiene otro motivo por qué acusarlo y inventan estos tipos Precisamente, ¿qué pasa con estas mujeres que inventan
que fueron víctimas de ese atropello sexual, pero a final de cuentas se descubrió que no hay evidencias y que es una farsa. Mira, Marcos, desafortunada, la ley dice que ellas también tendrían que ser encontradas culpables de violar la ley de perjurio, de que hablaron con las autoridades, dijeron mentiras, testificaron en un tribunal, dijeron mentiras y después el gobierno o la defensa pudieron comprobar que eran mentiras. Obviamente esos son cargos penales. Desafortunadamente, en muchas ocasiones se ha visto, y aquí especialmente en el condado de Riverside, donde esos casos no se llevan a cabo. Han deshecho la vida o han arruinado la vida del acusado. Finalmente, después de 3, 4 años, podemos comprobar de que fue inocente, y el condado de Riverside no hace mucho contra las víctimas. Porque su logística de ellos, su lógica de ellos es que no quieren que las víctimas que sí sean víctimas tengan temor y que no vengan a denunciarlos. Entonces, como que ponen, ¿cómo se dice? Voltean el ojo para no mirar este tipo de casos, y uno como defensa nos molesta bastante porque tienen que pagar las personas que cometen los crímenes. Como decimos, pagan justos por pecadores sí. En esa situación. Sí. Quiero leerles estas estadísticas también que son de este Centro Nacional de Recursos sobre violencia sexual. Dice que 8 de 10 casos de violación la víctima conocía a su victimario. El 91% de las víctimas de violación y otros asaltos sexuales son mujeres, mientras que el 9% son hombres. El 30% de las mujeres tenían entre 10 años o menos al ser víctimas de una violación. La edad promedio en que las niñas se convierten en víctimas de la prostitución es entre los 12 y 14 años. Y lo vemos, abogada. A veces vemos que las niñas caen en ese tipo de situaciones, de prácticas indebidas, sí, de caer en la prostitución entre 12 y 14 años. Sí, y es bien triste, Marcos, porque son niñas empezando a vivir con todo un futuro en delante, son hermosas, son inteligentes, pero están destrozadas interiormente y quizás no tienen la guía de sus padres o de sus familiares o el apoyo de uno como nuestra comunidad, un amigo, nadie que la respalde, Marcos. Se sienten solas y lo único que ellas saben hacer, o mentalmente el único valor que ellas piensan que tienen, con la abogada es ser objeto Hilda sexual. Zamora. Estamos hablando con la abogada Hilda Zamora, la defensora del pueblo, en este programa Derecho, Libertad y Justicia, y así concluimos otro segmento más sobre este tema tan delicado, la violencia sexual tanto en los hombres como en las mujeres. Recuerde que usted no está sola. Hay gente de confianza con el cual usted se puede acercar y a usted la pueden ayudar. La comunicación es algo bien importante, el aspecto legal también, el aspecto psicológico, la familia, los amigos. Hay gente que está atravesando por esta situación tan adversa, tan perversa, abogada, pero siempre vamos a sacar fuerza de nuestro interior para transformarnos, para convertirnos y demostrarnos a nosotros mismos, sí, y demostrarle a aquel que una ocasión nos hizo daño que no fue suficiente, que no fue... demostrarle que sí nos afectó, pero que nos vamos a sobreponer. Claro, y creo que esa sería la mayor justicia, no venganza, sino justicia, para poderle demostrar a él y a todos aquellos quienes no le creyeron alguna vez a esta mujer que fue víctima de violación o que fue ultrajada, que se sobrepuso a todas las adversidades y es alguien en la vida y triunfó para demostrarse a sí misma que sí se puede y que puede contra todo eso, contra todo lo que se le vino encima, y que es alguien triunfadora, exitoso, que salió adelante. Y abogada, un punto también antes de irnos. Al ver este tipo de éxito, de triunfo de aquellas personas que fueron ultrajadas, ¿qué sentirá el violador? ¿Qué sentirá aquel verdugo que sometió a esas personas? Recuerde, Marcos, poder, ¿verdad? Entonces, si nosotros le quitamos ese poder, somos exitosas, salimos adelante, y eso, como usted dijo, nos afectó, pero no nos quebró, nos hizo más fuertes, le quitamos ese poder. Le quitamos ese poder. No, lo que él nos hizo, lo que él nos dañó, no pudo con esa persona y salió exitoso. Esa es la mejor venganza que ustedes pueden tener, la mejor justicia, como dice Marcos, ustedes pueden tener. Y recuerden también, Marcos, es muy importante, no fue su culpa, no fue su culpa. En el momento que usted dijo que no, en el momento que usted no consintió, no fue su culpa.
Gracias, abogada Hilda Zamora, por estos segmentos y vamos a continuar con otros programas tan interesantes en Derecho, Libertad y Justicia. Lo invitamos para que comparta estos segmentos a través de esta plataforma de Facebook. Usted nos puede ayudar, usted es parte importante. Próximamente vamos a tener llamadas en vivo que la abogada va a estar contestando a usted, pero por el momento eso es todo, abogada. Sí, claro que sí. Acuérdese, mientras más puedan compartir nuestros programas, más podemos dar información a sus seres queridos para que todos estemos educados y todos estemos informados. Por favor, pueden marcarme, a mi email, a Hilda, la defensora del pueblo, @gmail.com. Y una vez, ya después, más adelante, vamos a poder tener llamadas en vivo para que se puedan comunicar directamente conmigo. Cualquier sugerencia, pregunta o comentario que quieran hacerme, no duden en mandarme un correo electrónico, Hilda, la defensora del pueblo, @gmail.com. Muchas gracias.